Vamos a dar comienzo a esta webinar que desde Induin han organizado de novedades laborales. En primer lugar, agradecer a Induin la preparación y organización de esta webinar que comparto con mi compañera Ruth Gómez. Estamos en un momento de muchos cambios y bastante incertidumbre y creemos que esta webinar va a ayudarnos a todos a ubicarnos en el momento en el que nos encontramos ahora y ver también un poco qué situación y qué temas vamos a tener que enfrentarnos en un futuro próximo. Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Itxaso Urzaingui. Formo parte del departamento jurídico de una asesoría de Pamplona que se llama OFICO. Somos una asesoría con una trayectoria de más de 55 años de experiencia y nos dedicamos solo y exclusivamente al ámbito laboral. Al formar parte del departamento jurídico os podéis imaginar que nos tocan infinidad de situaciones y de temas. Controlamos y gestionamos aproximadamente unas 400 empresas, por lo tanto tenemos multitud de situaciones que se nos van presentando en nuestro día a día. A su vez, soy profesora asociada de la Universidad Pública de Navarra, por lo tanto la parte de la docencia también la tengo bastante interiorizada. En principio os voy a dar unas nociones básicas de cómo va a ser esta webinar. Esta webinar tiene una duración inicial de 1 hora, que probablemente pues se alargue un poquito más con las preguntas que nos podáis ir lanzando. Tenemos 5 temas que vamos a tratar de máxima actualidad, entonces trataremos los temas por orden, iniciando con el punto de la reducción de jornada y conforme hagamos la exposición, tanto mi compañera como yo, daremos paso a las preguntas que nos vayáis planteando, las cuales podéis hacerlo a través del chat o bien a través de la opción de preguntas y respuestas. Sí que os pediríamos que empezarais a hacer las preguntas cuando veáis que ya finalizamos la exposición para no repetirnos. También queremos informaros que esta webinar va a ser grabada y la tendréis a disposición aproximadamente en 2 días, que tardarán en editarlo, y se colgará en la página de actualidad de Induin. Si en algún momento dado alguien quisiera contactar con nosotras, lo podéis hacer a través de Induin y ya nos facilitarían vuestro contacto para alguna cuestión que nos queráis plantear. Bueno, tras esta pequeña introducción, doy paso a mi compañera Ruth para que proceda a su presentación y daremos ya inicio a esta webinar tan interesante. Gracias, Itxaso. Antes de nada, quería pediros disculpas si notáis que me falla un poquito la garganta. Esta semana he tenido la garganta un poquito afectada, he estado cuidándome con miel, infusiones, espero que aguante toda la sesión, así que de forma anticipada os pido disculpas. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, pues como mi compañera, querría agradecer a Induin la confianza, la invitación a participar en este foro, debate, coloquio sobre unos temas que, como ha dicho Itxaso, es de máxima actualidad y, bueno, como la prueba de hecho de esto es pues, la elevada cantidad de empresas que se han inscrito en esta webinar. Es de muchísimo interés para todas las empresas. Mi nombre es Ruth Gómez Alabán, soy abogada, asesor de empresas desde hace más de 26 años. Eh, De formación, pues soy licenciada, soy máster en Dirección de Recursos Humanos, MBA de Dirección en Administración y Dirección de Empresas y desde hace más de 14 años pues colaboro con Asesoría Oliveras, que somos un despacho de economistas, auditores de cuentas, abogados situados en Barcelona. Nuestro ámbito pues en el despacho es pues dar un servicio integral a las empresas desde el punto de vista mercantil, desde la Constitución, somos punto de atención al emprendedor, tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito laboral. Dentro del ámbito laboral, que es la materia que se trata en esta sesión, pues digamos que tendríamos 3 subáreas de foco de servicios. Uno sería pues lo que
es la representación ante inspección de trabajo, el juzgado. Otro sería lo que es la gestión pura y dura, gestión de nóminas, de contratos, auditorías internas, laborales también, y una última área que sería pues más de consultoría laboral, ¿no? Más enfocado pues a implantación de planes de igualdad, de protocolos de acoso, planes retributivos, etcétera. Como segunda actividad, pues soy formadora también, imparto formación en materia contable, en materia fiscal, en materia laboral, tanto en company como para consultoras. Con Induin, al igual que Ichaso, pues colaboro impartiendo un módulo dentro del programa Executive de gestión de recursos humanos. Concretamente, el que yo imparto es el de modalidades contractuales, ¿no? Y por lo tanto estoy encantadísima de participar aquí en todos los puntos que se han incorporado en la sesión, pero especialmente pues, en el que yo imparto dentro del programa Executive de gestión de recursos humanos. Contenta de volver a compartir este foro de debate, porque es un debate, no va a ser una clase, no va a ser algo encapsulado, sino que va a ser un diálogo con Ichaso. Estoy encantadísima. Y por supuesto, dar las gracias a todos los asistentes, tanto los que vais a participar en directo como los que lo vais a ver, como ha dicho Ichaso, que se va a subir en la web, la vais a ver en diferido. Y hecha esta presentación, Ichaso, si quieres, pues vamos ya por el primer punto. Fenomenal, claro que sí. Gracias, Ruth. Pues vamos a empezar con uno de los temas que en estos momentos más preocupación o incertidumbre está suscitando, que es la modificación de la jornada laboral a 37 horas y media. Bueno, comentar que a día de hoy está el anteproyecto de ley que todavía no se ha aprobado, como bien conocéis, pero parece y todo apunta a que finalmente acabará aprobándose. Los más optimistas piensan que se aprobará antes del verano. Yo tengo mis reservas, yo creo que todavía tiene recorrido ese anteproyecto y probablemente esté después del verano. Pero bueno, al final son cuestiones que no dependen de nosotros, entonces en el momento en el que sea, se aprobará este cambio que tiene gran calado. Y tenemos que analizar en nuestras empresas cómo va a afectar esta nueva jornada. Bueno, yo como introducción sí quería comentaros que la jornada máxima está fijada en 1826 horas. No sé si habíais sido conscientes de este punto que, bueno, pues a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo estableció que, teniendo en cuenta que el Estatuto de los Trabajadores establece una jornada semanal de 40 horas en cómputo anual, se hizo un cálculo y ese cálculo determinó que la jornada máxima anual obedece consiste en 1826 horas de trabajo efectivo, es decir, aquellas empresas que no tengan un convenio colectivo de aplicación, pues a priori esa sería la jornada máxima que tienen que tomar como referencia. Yo sinceramente no sabía cómo se había hecho ese cálculo, no tenía claro de dónde surgía el dato de 1826 horas y bueno, pues investigando a raíz de este futuro cambio, dije, bueno, pues vamos a ver cómo queda esa jornada para determinar cómo afecta a los distintos convenios colectivos que manejamos. Entonces, bueno, pues a raíz de una pequeña labor de investigación, pues ya determiné cómo se hace ese cálculo, que es una operación matemática, teniendo en cuenta que el descanso del Estatuto de los Trabajadores es de día y medio, pues hace un cálculo descontando domingos, festivos y vacaciones, y ese cálculo arroja un resultado de 1826. Haciendo esa misma regla con el cálculo de la jornada que se estima que se aprobará de 37 horas y media, a nosotros nos da un cálculo de unas 1.711 horas de trabajo efectivo. ¿Eso qué significa? Que aquellos convenios colectivos que tuviesen jornadas por encima de esas 1.711 que tendremos que tomar como referencia, deberán hacer ajustes en sus calendarios. De todas formas, aquellas empresas que tengan una jornada inferior a 1.711, perdón, en principio no se verían afectados. Entonces, sí que tenemos que tener y hacer una criba de qué jornada marca nuestro convenio colectivo de aplicación y, tomando como referencia estas 1.711, cómo puedo llevar a cabo esos ajustes en los calendarios. Parece ser, el anteproyecto lo que establece es que serán las comisiones negociadoras de los convenios quienes determinarán en cada
sector, cómo se va a hacer ese ajuste. Entonces, no es un tema que nosotras ahora podamos decir cómo se va a hacer en cada sector porque lo desconocemos. De todas formas, no es lo mismo que tengamos un convenio que regula 1.720 horas, el ajuste va a ser mínimo, que un convenio que regule 1.790 horas, en cuyo caso, claro, ese ajuste va a tener más calado. Bueno, ya tenemos muchas empresas que están por debajo de esas 1.711 horas y a priori ese colectivo de sectores no me preocupa, salvo que luego nos encontremos con sorpresas en las comisiones negociadoras, pero a priori no tendría por qué constituir ningún problema este cambio de jornada. Pero, repito, aquellos convenios cuyas jornadas excedan de 1.711 tendremos que ver cómo se hacen esos ajustes. A priori existen diversas fórmulas que muchas de esas empresas que estarán aplicando, como por ejemplo horario de verano, que se hacen menos horas. Algunas empresas pues, pueden plantear los viernes por la tarde no prestar servicios, cerrar, en cuyo caso pues, hacen ahí esos ajustes. Bueno, se irá viendo y analizando, dependiendo de la diferencia de horas, cómo se puede plantear ese ajuste. Puede que haya empresas que tengan horario de verano, por ejemplo, de 2 meses y con una semana más solventen ya el problema. No sé, vosotros, Ruth, en este caso concreto, cómo lo estáis enfocando, si ya me imagino que tendréis multitud de consultas sobre este tema, si ya habéis entrado en analizar algún convenio concreto con algún sector concreto que os preocupe porque tenga una jornada bastante diferenciada con la que tienen en estos momentos. ¿Tenéis alguna experiencia que hayáis hecho con algún calendario ya, alguna prueba? Bueno, efectivamente hay algunos convenios que, bueno, que establecen una jornada laboral extensa, como es pues de 1.800 horas, ¿no? Que no llega a ser las 40 horas de jornada semanal en promedio, pero que es una jornada bastante extensa. Pero hay muchísimos, muchísimos convenios bueno, rondan los 1.750. La media de la jornada laboral en España real, la real, no es ni mucho menos de 40 horas. Estamos hablando de que la jornada real promedio de todos los convenios, habrá excepciones, habrá personas que trabajarán 40 y 45 horas, cierto, pero la realidad es que en promedio son 38 horas. Entonces, bueno, la jornada que plantea la ministra en este caso, pues bueno, está un poquito por debajo de lo que es la realidad. Otra cosa es las noticias, ¿no? La publicación, ¿eh? Pero más allá de querer salir en las noticias, vamos a rebajar la jornada, bueno, pues la realidad es que la jornada media en España es de 38 horas, no es de 40 que se establece en el convenio, en el Estatuto de los Trabajadores. A mí me gustaría comentaros alguna cosita, porque ya veis que lo que podemos deciros pues, es más nuestra opinión o cómo se va a plantear o cómo vamos a estructurar los calendarios laborales. Pero no hay más. O sea, tenemos un anteproyecto de ley con un artículo simplemente que se modifica, que pasa de 40 a 37,5. No tenemos absolutamente nada más. Entonces, sobre este punto, si te parece, Ichazo, a mí me gustaría hacer alguna pequeña reflexión sobre esta reforma. Porque cuando nosotros, bajo mi punto de vista, los asesores, juristas, cuando tenemos que aplicar una norma, para mí, es una opinión personal, para mí es muy importante entender el por qué y el para qué se está haciendo esta reforma, ¿no? Entonces, el por qué y el para qué me lo dice el preámbulo de la norma. Antes de explicaros lo que yo veo en el por qué y el para qué, no sé si sois conscientes, pero si no sois conscientes, os lo he traído aquí y me lo he apuntado para no dejármelo. No tenemos una propuesta de reforma laboral, que es la de la ministra, de rebajarlo a 37,5. Tenemos dos propuestas. La segunda no ha salido en las noticias, pero está en el Congreso de los Diputados. Entró él, me lo he apuntado para no dejármelo, entró el 21 de febrero y es una proposición de ley. El anteproyecto de la ministra es un proyecto de ley, pues aquí lo que tenemos es una proposición de ley. Es el propio Congreso, en este caso es el grupo mixto, si no me equivoco, el grupo mixto, el que ha hecho una propuesta de ley y estos van más son más potentes porque estos quieren rebajar la jornada a 35. Por lo tanto, tenemos
dos posibles normas aquí que habrá que, bueno, tendrá que avanzar, ¿no?, en su proceso legislativo. Uno que es el de la ministra, que está pues todos los días de la televisión hablando de su proyecto de ley de rebajar la jornada a 37 horas y media, y otro que ha entrado en febrero, que lo quieren rebajar a 35 horas. Y que aquí hay una modificación también sobre la jornada, el tiempo parcial, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a centrarnos en el de la ministra, que bajo mi punto de vista es el que creo que va a prosperar. No creo que prospere ni mucho menos esta proposición de ley a 35 horas, pero insisto, está ahora mismo en el Congreso depositada esta proposición. Entonces, lo que os decía, para mí es muy importante el saber el por qué y el para qué se ha hecho esta reforma. Entonces, esto se ve dentro de la norma, se ve en lo que se llama el preámbulo de la norma. Entonces, en el preámbulo de la norma, yo cuando lo leí me escandalicé mucho, porque como en mi presentación os he dicho, pues aparte de ser abogada, asesor de empresa, pues también tengo esa parte de recursos humanos, ¿no?, con mi máster en dirección de recursos humanos. Y yo recuerdo, y las personas que están aquí, pues me dirán si estoy equivocada tal vez, yo siempre he pensado, ¿no?, y esto es como un poco irónico, siempre he pensado que una persona o un proceso de selección lo que se busca es a un candidato pues que tenga una experiencia, una formación, un conocimiento, unas competencias, ¿no? La ministra, en su preámbulo, dice que el trabajo, la prestación de trabajo, se limita única y exclusivamente a que el trabajador vaya a la empresa y vayan pasando las horas. Eso es a lo que reduce la ministra su reforma laboral. La idea de la ministra es, a ver, si un trabajador va metafóricamente a calentar la silla en la empresa, pues ya que va a pasar el rato, porque eso dice la ministra, y lo dice muy claro, dice, puede afirmarse que el verdadero objeto de la prestación laboral no es el trabajo, sino el tiempo. Es decir, a ella solamente vamos a nuestro trabajo a pasar el rato. Y entonces lo que dice la ministra es, ya que van a pasar el rato, van a pasar el tiempo, y lo dice muy, muy clarito en el preámbulo, os invito a todos a leerlo, pues dice, bueno, ya que va a pasar el rato, pues vamos a reducirlo, porque total, no estamos hablando de productividad, no estamos hablando de evaluación, no estamos hablando de competencia, estamos hablando de pasar el rato. Y ya que van a pasar el rato, pues es igual que lo pasen 40, que lo pasen 37 y medio. Esa es lo que se basa la reforma. Después, otra cosa que me llama muchísimo la atención de este preámbulo es que comienza a decir, pues que claro, que cada vez se mueren más gentes del ataque al corazón. Ella utiliza las palabras técnicas, yo ahora cardiopatía isquémica y enfermedades cardiovasculares, que se están muriendo un montón de personas por estas enfermedades. Y yo, pues como también soy muy curiosa, como Ichazo, pues pensé, oye, voy a ir a investigar si esto es verdad. ¿Y dónde voy a ir a investigar? Porque la ministra es ministra del Trabajo, pero ¿quién me puede decir cuántos se mueren y el motivo? Me lo va a decir el Ministerio de Sanidad. Entonces, yo os invito también a que lo hagáis. Voy al Ministerio de Sanidad, a su web, y me descargo el informe de muertes, y resulta que la ministra en su preámbulo de la norma justifica que se están muriendo muchísimas más personas por ataque al corazón por culpa del trabajo, y se ha incrementado en un 29% desde el 2016 al 2020, y resulta que el Ministerio de Sanidad, que es la que certifica, ¿no?, las muertes y las causas, dicen que la evolución de las muertes por cardiovasculares, isquémica, pues ha ido en descenso, no en aumento, como dice la ministra del Trabajo, y que la verdad es que estamos situados a nivel europeo en uno de los rankings más bajos de muertes por cardiovasculares, ¿no? Y entonces pienso, no sé si la ministra, ¿por qué se mete o por qué justifica con datos que no le afectan, ¿no? Yo creo que tendría que basarse más en causas laborales. Una reforma laboral se debería basar en causas laborales y no meterse a manipular la información de esta manera. Y por último, en la reforma, en el preámbulo, lo que dice es, empresas, vamos a ver, vosotros tenéis una serie de trabajos que vienen aquí a calentar la silla. Es una metáfora que estoy utilizando. Vienen a calentar la silla porque vienen a pasar el rato, a que pasen la jornada.
Y vosotras, empresas, estáis implantando cada vez más tecnología, bien sea porque la estáis implantando vosotros o porque la estamos subvencionando nosotros, ¿no? El famoso kit digital, y además estáis utilizando cada vez, pues estáis herramientas, la inteligencia artificial, ¿no? Que está ahora tan en boga. Entonces dice la ministra, si estáis utilizando cada vez más tecnología, más inteligencia artificial, y al trabajador, en definitiva, no viene a la empresa a prestar, a aportar unas competencias, una producción, etcétera, pues con eso en la mano reduzco la jornada. Y yo realmente, después de leer el preámbulo, ya me parecía mal antes la reforma y rebajar por ley, por imposición, los 37 horas y media, pues cuando yo veo esta justificación, la verdad, lo encuentro cuanto menos escandaloso. Muy Ya bien, sabes, Ichazo, que yo me por esas indigno. Cuando reflexiones leo que las haces. leyes me indigno, ya lo sabes. Sí, bueno, al final pues son incongruencias que efectivamente le has dedicado un tiempo en analizar y nos has hecho una exposición fantástica de ese preámbulo y esas incongruencias que has detectado. Efectivamente, pues en esa situación estamos, pero tenemos que ser prácticos y No viendo da más, no que da para esto más. va a cambiar, tenemos que aceptarlo y ver cómo nos va a afectar a nuestras empresas. Bueno, hay siempre dudas en este sentido, que son las más habituales, que es cómo va a afectar a personas, por ejemplo, que tengan contratos a jornada parcial. Si tenemos una persona que está con jornada completa y ese convenio, supongamos que marca, como ha dicho Ruth, incluso 1.790 horas, que son muchas horas, esa persona va a continuar con una jornada completa, va a continuar con el mismo sueldo, pero va a trabajar menos horas. Esa es la reflexión. En todo caso, una persona que esté a jornada parcial, porque por ejemplo trabaje media jornada, pues habrá que hacerlo a proporción, seguirá con su jornada de media jornada, pero a proporción de las 1.711 horas en vez de tomar como referencia las 1.790 horas que venía realizando con esa proporción hasta entonces. Entonces aquí, bueno, yo simplemente veo que es una modificación de esa jornada porque hará menos horas, pero el coeficiente se mantendrá el mismo. Entonces ahí yo no veo mayor problema. Sí que es cierto que esos calendarios se tienen que rehacer y hay que ver de cara al año que viene, porque en el momento en el que se apruebe la norma va a haber un periodo transitorio, no va a entrar en vigor y tenemos que cambiar todos los calendarios como locos al día siguiente, sino que va a haber un periodo transitorio. Si hipotéticamente la norma se aprobase en junio, que parece que es una de las previsiones, tendríamos de plazo hasta diciembre. Es decir, hasta el año 2026 no vamos a entrar con calendarios que regulen ya, si todo se aprueba en este orden, esa nueva jornada de 1.711 horas. Entonces, vamos a tener margen un poco para reflexionar y ver también las comisiones negociadoras de los convenios, pues qué acuerdos llegan en esos convenios colectivos. Yo creo que tampoco es un tema, vamos a ver, lo que me parece grave es un poco lo que comentaba Ruth, efectivamente, vamos a tener el mismo personal y van a tener menos horas de trabajo, por lo tanto, la reflexión es que voy a tener que contratar más gente, al final es el objetivo que entiendo que se busca también esta reforma, bueno, trabajamos menos horas, necesitamos más personal, eso va a suponer un incremento de los costes en las empresas también importante que van a tener que hacer sus previsiones en este sentido. Hay empresas que son tiendas, por ejemplo, que tienen unos horarios abiertos al público y cómo van a poder dar salida a esta jornada, pues bueno, cuando ya tienes un horario predefinido, lo vas a tener un poco más complicado. Yo ahí creo que la solución sería un mayor número de días de vacaciones para poder compensar, es decir, van a seguir trabajando lo mismo porque la jornada es un promedio en cómputo anual, no significa que todos tengamos que hacer 37 horas y media, de la misma forma que hasta ahora tampoco teníamos por qué hacer 40 horas semanales. Nos adaptábamos a la jornada del convenio colectivo de aplicación e incluso con periodos en los que se trabajan más horas y en periodos como verano, cuando se implantan estos horarios más reducidos, se trabajan menos horas. Todo eso lo vamos a seguir haciendo. Lo que ocurre es que tenemos que adaptarlo a esta nueva jornada. Es como si nuestro convenio colectivo se aprobase uno nuevo que deroga en su integridad al anterior y de repente en vez de tener 1.750 horas tenemos 1.711. Bueno, pues tenemos que dar salida a esa nueva jornada. Lo que pasa que en este caso lo hacen de golpe. Entonces al hacerlo de golpe, como cuando hay convenios que tienen unas jornadas amplias, pues puede tener una mayor incidencia. Entonces, ¿las empresas cómo lo pueden hacer? Bueno,
hay distintas fórmulas, dependerá de lo que hasta entonces esté aplicando la empresa, porque ya tendrá un convenio con una jornada previa, salvo que se rija por el estatuto. Entonces, en ese caso, repito, si ya tenían una jornada de verano, pues puede que con una semana adicional o 2 ya lo tengan solventado. Puede que los viernes, por ejemplo, saliesen a las 3 y adelantan la salida a las 2:30, pueden ajustarlo también de esa manera. Entonces, bueno, fórmulas, existen diferentes fórmulas. Lo que yo entiendo que sí que puede suponer un problema son cambios radicales de los calendarios, ¿no? Que puedan luego determinar en un juzgado que eso ha sido una modificación sustancial. El hecho de cumplir con una norma no es una modificación sustancial per se, sino que tú tienes una obligación legal de hacer un cambio que afecta a tu calendario, pero un cambio que sea razonable. Lo que no pueden las empresas es aprovechar la tesitura y decir, bueno, pues ahora voy a cambiar el calendario de arriba abajo. Yo ahí creo que aquellas empresas que se atrevan pueden tener problemas, en ese caso, en los tribunales, porque se consideren modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Entonces, creo que hay que ser prudentes. Entonces, analizamos nuestro convenio, que la diferencia son 10 horas, pues eso se puede solucionar fácilmente. Que la diferencia son 50, pues igual una solución es parte vacaciones, parte ampliamos horario de verano, bueno, ese tipo de fórmulas para que al final, al cabo del año, la jornada de trabajo efectiva sean 1.711. Jornadas parciales, reducciones de jornada por cuidado de hijo, hacemos la proporción. Si una persona a jornada completa tiene que hacer 1.711, la que esté a media jornada hará la mitad de 1.711 horas. Entonces eso tampoco creo que a priori constituya un problema. El problema principal va a ser el sobrecoste, porque van a hacer menos horas. Entonces vamos a necesitar más personal. Si con el personal que teníamos hasta ahora sacábamos X producción, pues ahora vamos a necesitar más personal para sacar esa producción. Entonces tenemos que hacer unos estudios de qué coste nos va a suponer esto, que yo creo que ahí es donde radica el problema principal. El resto creo que se pueden hacer ajustes razonables. Y si tenéis empresas con jornadas por debajo, yo estaría tranquila. Creo que ahí no va a haber ningún problema. No sé, Ruth, si opinas algo diferente en este sentido. Estoy de acuerdo. O sea, la mayoría de los convenios pues no tienen estas jornadas tan extensas. La mayoría de las empresas pues se organizan puentes, lo que decías, puentes, viernes, horarios intensivos. O sea, no hay ningún problema. Yo creo que el problema respecto a la jornada laboral, lo único que le ha puesto es sobre la mesa la ministra. No era algo que estaba reclamando el sindicato, no era algo que estaba reclamando la población, no era nada que estuviera reclamando la empresa. Simplemente a ella se la ha metido en la cabeza, quiere pasar a la historia por reducir la jornada. Disculpad, tal vez soy muy brusca en ese sentido, pero considero que aquí lo que tenemos es un problema más de ego que no de practicidad o de beneficio para la sociedad. Creo que van a haber muchísimas empresas, muchísimas pymes que se van a ver muy afectadas por esto. Estamos hablando de costes, ya no solamente estamos hablando de que reduzcan la jornada, son costes y la empresa, si no le salen los números, pues harán medidas estructurales. Y entonces, bueno, pues ya veremos a ver cuáles son las consecuencias, pero no creo que sean demasiado positivas. Pero ya ves, no nos podemos dar más porque es todo lo que tiene la norma. Efectivamente, Ruth, ese es un Hasta, poco el problema. hasta que no haya un desarrollo reglamentario, etcétera, es todo, bueno, simplemente por los 4 artículos y no sabemos más. Sí que es cierto que esto suscita bastante preocupación en empresas que tienen jornadas más amplias. Una empresa que tiene 1.720 horas, como os he dicho antes, pues es un pequeño ajuste, pero una empresa que tiene 1.780, 1.790, el ajuste es importante. Por lo tanto, los costes se van a disparar y efectivamente los efectos colaterales que puede llegar a tener esta medida no se han valorado ni analizado en según qué sectores, que puede suponer medidas, vamos a hablar de incluso de despidos colectivos o, bueno, o lo que sea o lo que proceda en cada momento. Entonces, algo que era pacífico y que llevábamos con la misma jornada desde 1983, no se había modificado la jornada, es algo pacífico que efectivamente no se estaba reclamando. ¿Por qué? Porque ya están los convenios colectivos para pelear por la jornada, ¿no? Pues todos los que tenéis convenios, seguro que cada año pues, se hace 1 hora menos o 2 horas menos. Bueno, siempre se va ahí ajustando porque es uno de los puntos que se negocian en los convenios colectivos de aplicación, es uno de los puntos más importantes, la jornada. Entonces, ¿por qué han querido entrar en
en modificar una jornada que era pacífica y que no nos estaba ocasionando problemas, y en todo caso eran los negociadores de los convenios los que tenían esa pelea en la negociación del propio convenio, pues porque venimos o ponemos un problema encima de la mesa cuando no había esa necesidad. Pues va a tener efectos colaterales que ahora mismo no somos capaces de medir, pero vosotros en vuestras empresas vais a tener que reflexionar en qué convenio tenéis. Por ejemplo, aquí tenemos un convenio en Navarra que tiene mucho calado, es un convenio industrial de industria siderometalúrgica, que son 1.695 horas, pues no va a tener ninguna repercusión en ese sector, pero puede haber sectores que se vean especialmente afectados. Por lo tanto, tendrán que analizar, y aún tenemos margen para poder pensar cómo queremos plantear esos calendarios, que tenemos clientes que efectivamente ya nos lo están planteando, y sinceramente de los análisis que estamos haciendo, en muchos de ellos pues la única solución que vemos es contratar más gente, dando más vacaciones y contratando más personal. Claro, entonces los costes se disparan, nos piden presupuestos de ese incremento, ¿no? Si tengo que contratar a una persona o a 2 personas adicionales, ¿qué sobrecoste me supone? Entonces, todo eso las empresas tienen que ser conscientes de esa problemática que se les va a suscitar. Y luego ya iremos viendo con el transcurso del tiempo, cuando esto ya esté implantado, qué efectos colaterales, como bien comentaba Ruth, se pueden producir como consecuencia de ese exceso de los costes. Cuestión que no han tenido en cuenta, y simplemente, pues algo, es como comenta Ruth, quiere pasar a la historia por haber hecho este cambio, pero no ha sido consciente de los efectos colaterales que se pueden dar. Bueno, en este sentido y dentro de este punto tan importante, estoy mirando un poco el chat, pero no veo ninguna consulta que no hayamos comentado. No sé si queréis hacer algún planteamiento de este primer punto, porque tenemos que seguir avanzando, porque podemos estar aquí horas solo con esto. Entonces, vamos a ver, Ruth, no sé si has visto tú alguna consulta en el chat que podamos o que no An- hayamos contestado. No, ya hemos contestado porque Ana preguntaba si esa reducción de jornada tenía que ser semanal o podías haber esa flexibilidad a lo largo del año. Es Ujú. totalmente flexible, tú tienes que cumplir a final del año con 1.700 horas, que eso es el cómputo promedio, 37 horas de media, y dentro de que cumplas ese requisito puedes flexibilizar la jornada de tus trabajadores, no hay ningún problema. Pero Eso eso es. sí, al final del año no puedes haber superado estos 1.711. Ujú. Bueno, y de superarse serían horas extraordinarias. Correcto. Efectivamente, tienen que llevar pues el trámite que corresponde a las horas extraordinarias, que también ese será un punto, porque hay muchas empresas que hacen muchas horas extraordinarias que también se van a ver afectadas, porque su límite ya no van a ser la jornada del convenio más 80, sino que serán 1.711,80. Entonces es otro punto que también van a tener que tener en consideración. Y Chaso, Ainhoa hace un comentario y Ujú. voy a coger su comentario para hablar de ese colectivo y de otro colectivo. Ella habla de, por ejemplo, las personas pues que tienen responsables, ¿no? Directivos o incluso el responsable de departamentos, que ya Ujú. sabemos pues que un responsable va con el cargo a hacer esos horarios tan extensos, ¿no? Cojo este colectivo, que es por defecto con horario extenso, y cojo otro colectivo del que habla también la ministra, que es la hostelería, otro colectivo por excelencia con jornadas muy extensas y que hasta que en España no nos acostumbremos a cenar a las 7 de la tarde, van a continuar teniendo horarios extensos, ¿no? Porque vamos a cenar a las 11 de la noche y por lo tanto estos horarios tienen que ser muy extensos. Pues en mi opinión, aquí simplemente estoy dando mi opinión, va a pasar exactamente lo mismo que pasa ahora. Es mi opinión. Las personas en hostelería, si tienen que cumplir con este promedio de 40 horas anuales, la realidad es que en la mayoría de los restaurantes que son pymes, superan con creces esas 40 horas. Y eso lo sabemos, ¿sí? Y mi opinión es que cuando se haya implantado la reforma de las 37 horas y media, continuarán teniendo jornadas más extensas de 37 horas y media. Esa es mi opinión. Y los responsables continuarán haciendo lo mismo. ¿Cómo se va a solucionar esto? Pues bueno, en el mejor de los casos, lo que decía Ichaso, pues le pagarán horas extras. En el peor de los casos, pues la frase que se utiliza en muchísimas empresas, esto va con tu cargo y tu sueldo. Te pago más porque ya entra dentro del cargo esos horarios extensos. O sea que mi opinión, esto es simplemente mi opinión, creo que en estos tipos de colectivos en los que actualmente ya no se respetan las 40 horas semanales,
yo creo que cuando pasen a 37 horas y media, no se va a respetar tampoco. Y después hablaremos del registro de la jornada, pero el registro de la jornada hay muchas maneras de saltárselo y eso lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, como norma está muy bien, pero como realidad no sé hasta qué punto en muchas ocasiones no se va a llegar a respetar. Mm. Bueno, eso, como bien dices, ya está pasando en estos Sí, momentos, ha pasado sí. siempre. Y buscar la trampa, vamos a decir, a personas que trabajan más horas de las que marca el convenio y que incluso exceden también de las 80 horas extras anuales, que puede haber sectores en los que se hagan muchas horas extraordinarias, pues bueno, se busca o se ha intentado buscar la vuelta. ¿Cómo? Pues con los registros. Pero es que ahora, cuando se apruebe el nuevo registro digital que se pretende implantar, pues bueno, pues las empresas van a tener que tener mucho cuidado, porque de momento se sigue manteniendo el fichaje en papel. Hay muchas empresas que fichan en papel, sobre todo sectores de hostelería, llevan un fichaje en papel. Aquí en Navarra, el último convenio de hostelería ha obligado a las empresas del sector de hostelería a establecer un fichaje que no sea en papel, no permiten hacerlo en papel, y eso viene por convenio colectivo. Es una manera de instar a hostelería a respetar los horarios y respetar las jornadas, porque bueno, pues como bien ha comentado Ruth, es un sector que históricamente viene haciendo más horas de las que debe, pero eso no está bien, ¿de acuerdo? Eso no está bien. En principio hay que hacer las cosas correctamente, porque las consecuencias van a ser muy graves. En el momento en el que entre en vigor el nuevo registro, perdonad porque estamos mezclando, me estoy dando Bueno, cuenta que estamos está mezclando, pero va relacionado, unido, está relacionado. va muy unido. Entonces creo que podemos hablar de las dos cuestiones de manera simultánea. Los registros de jornada van a tener que cumplir unos requisitos, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues tenemos unas pinceladas. Esos requisitos, tiene que quedar muy claro la acreditación de ese fichaje de manera personal y directa, y se tiene que tener acceso a esos fichajes por parte de inspección o por parte de la seguridad social que esté llevando a cabo alguna actuación. Entonces, no van a permitir llevar un fichaje en papel, que es lo que se hacía en muchos sectores y sobre todo en empresas pequeñas, en pymes, se hacía en papel y no había registros electrónicos. Pues no lo van a permitir. Y el problema que yo veo principalmente es el régimen sancionador, porque va a haber una sanción por cada persona que se vea que no se esté fichando correctamente, se va a sancionar por cada persona. Entonces ahí va a haber un problema y las empresas se lo van a tener que tomar muy en serio. Lo de buscarle la vuelta o hacer trampa, yo sinceramente cada vez lo veo peor, y además es un tema pues muy delicado, que podemos entrar en otros problemas adicionales que no voy a comentar, pero va unido la jornada con el registro y el control, con el objetivo de que Inspección de Trabajo principalmente pueda determinar si se está cumpliendo la jornada, vamos a suponer ya la nueva, 1.711 horas, si se excede de esa jornada, esas horas que se exceden, si se han abonado como horas extraordinarias o se han compensado por descanso en los términos que marca la norma, y verificar que si no se está llevando correctamente el control de la jornada o hay un exceso de esas jornadas y hay incumplimientos, poder sancionarlos. Lo grave va a ser ese régimen sancionador, porque las sanciones son muy elevadas y son por cada persona trabajadora. No es en bloque, no es porque la fábrica haya llevado mal el sistema de fichaje te pongo una sanción de 10.000 euros. No, es que van a ser sanciones por cada trabajador que no se esté haciendo correctamente. Por lo tanto, ahí va a haber un problema. No creo que entren de golpe y empiecen a sancionar a lo loco, pero va a ser un tema que van a estar detrás, y de hecho anunciaban que querían, que esto ya tengo mis dudas de cómo se puede implantar, pero que querían que Inspección llegase incluso a tener acceso directo a los distintos fichajes que haya. Yo eso, pues informáticamente creo que estamos hablando de otro tema más a largo plazo, pero ese fichaje telemático que se va a implantar, Inspección tiene que tener acceso en el momento que acceda a la fábrica a todos los fichajes que haya. Bueno, no sé en este caso, Ruth, qué opinión tienes al respecto con todo el tema de los fichajes y la que se nos viene con este tema también, porque hay muchas empresas que se lo van a tener que tomar muy en serio. Yo el tema de las sanciones lo veo totalmente correcto, lo veo, ya os digo, que hay sectores en los que se está violando, se está superando la jornada anual y eso no significa que yo esté de acuerdo. Por supuesto, cuando un cliente nos llega a nuestros, sean empresas o sean trabajadores, a nuestras empresas, pues hacemos de que cumplan con la jornada correcta, y a nivel de trabajador, pues lógicamente le aconsejamos que demande a la empresa, que yo diga que
en el sector de hostelería se supera la jornada, por supuesto, y espero que nadie me haya malinterpretado, no estoy de acuerdo. Dicho esto, si la empresa incumple la norma, pues veo bien que entran a sancionar. Al menos pues son cantidades suficientemente motivadoras para cumplir la ley. Por 10.000 euros por cada trabajador desmotiva a que la incumplas. Por aquí han hecho alguna pregunta también. Si se plantean ampliar las horas extraordinarias, es algo que se comentó, pero no está en el anteproyecto de la norma. Sí que es algo que en algún momento la ministra lo dijo, pero no está en la norma, ¿vale? Por lo tanto, continuarán esas 80 horas anuales. Y Noelia nos decía, ¿y si un trabajador se niega a fichar, qué se puede hacer? Sancionarlo. Sancionar. Sancionar sin ningún, vamos, Sin no os atisbo lo de duda. penséis, no hay ninguna duda, se sanciona, ¿vale? Porque hay que cumplir la norma. Pues, Tened en Itxaso, ay, perdón, Perdona, bueno, que nos termino. pisamos. Tened en cuenta que el fichaje tiene que ser digital. Entonces, vosotros vais a tener que poneros en contacto con la empresa que os esté llevando el fichaje en estos momentos para ver si luego va a cumplir con las premisas que marca esta futura norma, ¿de acuerdo? Entonces, ese fichaje tiene que ser un fichaje digital y las personas trabajadoras tienen que tener acceso incluso si están en teletrabajo. Pueden fichar desde el ordenador o podrán fichar desde el teléfono móvil de la empresa si son comerciales, que esto nos pasa también porque tenemos muchos trabajadores que no van a una fábrica, a un sitio físico, sino que son personas que están itinerantes porque tienen un puesto de trabajo pues, móvil, porque son comerciales, que nos pasa mucho con este colectivo. Lo mismo con la gente que teletrabaja, ya sea un teletrabajo al 100% o se teletrabaje desde casa algunos días de la semana. Tienen que fichar. Entonces, ¿qué ocurre si una persona trabajadora no ficha? Bueno, lo hemos dicho las dos al unísono, se sanciona, porque esto hay que educar a las personas trabajadoras en sus obligaciones y muchas veces, a ver, a mí misma se me puede olvidar un día fichar, pues hago una anotación, cuando he llegado he olvidado fichar, me lo anoto. ¿Qué ocurre? Que estos fichajes digitales lo que no se pueden hacer es alterar los fichajes. Entonces, si en un momento dado ha habido una incidencia, hay que anotar que ha habido esa incidencia, porque puede ser un despiste, que en un momento dado no hayas fichado el descanso y te has dado cuenta tarde, entonces lo comunicas a una persona que entiendo que se nombrará como responsable de los fichajes en las empresas que tengáis, que será quien controla, y si ve que obviamente está una persona en la cadena y no ha fichado, el que le diga, oye, que se te ha olvidado fichar, hace una anotación. Lo que no se pueden son alterar los fichajes. Y esto es algo que la norma lo deja claro. Tiene que ser un fichaje digital, lo leo porque lo tengo apuntado, personal y directa, autenticidad, trazabilidad, con formatos comprensibles, con esas obligaciones documentales de mantener la documentación durante 4 años, con esos informes que habrá que entregar a los representantes legales de los trabajadores. Tiene que ser accesible a la inspección de trabajo en el momento en el que accede a la inspección, accede a la fábrica, los puede pedir, se los tenemos que facilitar, por lo tanto ese sistema de fichaje tiene que ser ágil y que se pueda sacar en ese momento in situ las personas que están en fábrica y que tengan el fichaje hecho. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que hay que hacer esa labor que ya la venimos haciendo porque el fichar no es nuevo. Llevamos fichando con sistemas ya sea en papel o otro tipo de sistemas que tengáis en vuestras empresas desde hace muchos años. Pero sí que es cierto que, bueno, pues hay despistes, gente que no ficha y lo dejamos pasar, ¿no? No, es que ya sabemos cómo es que no se le da bien entrar en el ordenador. Bueno, pues no hay excusa, tienen que fichar. Y como decía Ruth, yo lo que haría inicialmente cuando esto se apruebe es insistir en el sistema de fichaje, hacer pues, unos protocolos internos y cuando veamos que hay personas que no fichan correctamente, hacerles una advertencia. No sancionar igual directamente, que resulta pues quizá más agresivo. Hacer una advertencia. Que no lo cumple, la siguiente vez ya empezamos con las sanciones. Y probablemente de esa manera, y sobre todo si llega un momento que le duele en el bolsillo porque le hacemos una suspensión de empleo y sueldo, pues esa persona empiece a cambiar de forma de proceder. Pero esto ha pasado históricamente en muchos sectores. Yo recuerdo, por ejemplo, en el sector de la construcción, ponerse el casco y las gafas, nadie se ponía el casco y las gafas, era un infierno y hasta que no empezamos con las sanciones no empezó a cambiar esa mentalidad, que al final es un tema de salud, de salud. En este caso es un tema de fichaje, pero es que como esté mal hecho el fichaje me juego una sanción. Es que me juego una sanción y como ha dicho Ruth, son 10.000 euros por cada fichaje incorrecto que se pueda detectar. Por lo tanto, seriedad en este asunto.
advertencias y si vemos que no funciona, empezamos con las sanciones. Y repito, cuando empieza a tocar el bolsillo es cuando las personas trabajadoras nos hacemos más responsables. Y ha pasado en muchos sectores y en otro tipo de actividades. Y poco a poco vamos consiguiendo que se vaya cambiando esa mentalidad. Entonces, si tenéis personas que no suelen fichar, ya podéis empezar ya a avisarles. Empezad ya, no lo dejéis a que se apruebe, empezad ya a educar. ¿De acuerdo? Que esto es muy importante, educar a nuestras personas trabajadoras en este sentido. Pues Itxaso, si te parece, las preguntas que hayan quedado en el tintero, que yo creo que las hemos resuelto todas, pero si han quedado alguna en el tintero, lo enviáis a Induin y os contestamos y así pasamos a otro punto, porque veo que nos van pasando, es que son mucho Sí. contenido lo que tenemos en esta sesión. Si te parece, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto sería el despido disciplinario, que establece la obligatoriedad de una audiencia previa. Esto viene por una sentencia del 18 de noviembre del 2024, recientemente. El primero quien dijo que se aplicaba este artículo fue el Tribunal Superior de Justicia de las Baleares y el Tribunal Supremo pues ratificó esa decisión. No nos vamos a extender en analizar esa sentencia, es muy interesante ver cómo se llegó a la aplicación del artículo 7, pero no nos vamos a extender en esto. El artículo 7 del Convenio Internacional del Trabajo, el 158, lo que dice es que cuando vayamos a despedir a alguien, a un trabajador, por motivo de su conducta, no por causas objetivas, no por causas económicas, sino por su conducta, le tenemos que dar un tiempo, el derecho a que se defienda. Que después a lo mejor nosotros hemos tomado la decisión de extinguir el contrato, perfecto, pero le vamos a dejar unos días para que él se pueda defender, ¿vale? Entonces, si te parece, pasamos un poquito a analizar los diferentes casos. ¿A qué despido se podría aplicar? Ya hemos dicho, a los que sean por motivos de conducta. Por lo tanto, estamos hablando en todo caso de despido disciplinario. A todos los que están ahora mismo en proceso de judicial, en principio no, solamente aquellos que son posteriores, aquellos despidos que son posteriores al 18 de noviembre del 2024. Ahora bien, ojo, porque hay alguna sentencia por ahí también del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que dice, a ver, porque el convenio, la OIT el 158, este artículo 7, no ha aparecido en noviembre del 2024, lleva muchísimos años. Entonces, lo que dice es, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de las Baleares es, hay que ver cada caso, porque en una sentencia del 12 de febrero del 2025, hace un mes, este tribunal ha dicho que es improcedente el despido de un trabajador sin haber hecho un trámite de audiencia, aun que ese despido se produjo antes del noviembre del 2024. Es decir, en principio parecía que solamente se iba a aplicar a los despidos posteriores al 18 de noviembre del 2024, pero nos estamos encontrando sentencias recientes, la última de febrero del 2025, en la que el mismo tribunal que dijo que se aplicaba el artículo 7 vuelve a decir que se aplica a todos los despidos disciplinarios, que no se haya aplicado esa audiencia previa, aunque sean anteriores al 18 de noviembre del 2024. Y una cuestión que dice esta sentencia, muy interesante buscarla, porque es muy interesante, aquí lo que justifica es que dice, hay que mirar cada caso. Porque en este caso de esta sentencia, lo que dice es una empresa muy grande que tiene muchos recursos, muchos asesores, etcétera, y debería conocer el convenio 158 del artículo 7. En cambio, en otra sentencia en el que era una empresa muy pequeñita, esto es, o sea, desde el ámbito del punto de vista jurídico, esto no tiene sentido, pero esto lo está diciendo la sentencia. Cuando la empresa es muy pequeñita, estamos hablando de una empresa familiar, una pyme, pues bueno, es normal que no conocieran la existencia del artículo 7. Entonces, si es una empresa pequeñita, una pyme,
y el despido es anterior al 18 de noviembre del 2024, se lo vamos a perdonar. Pero si el caso es una empresa grande y el despido, aunque sea anterior al 18 de diciembre del 2024, le vamos a sancionar con la improcedencia por no haber hecho la audiencia previa. Esto desde el punto de vista de jurídico, ya os digo que no es correcto, pero hay sentencias que muy recientes lo están diciendo. Mm. Efectivamente, lo que está comentando Ruth, estamos teniendo muchas sorpresas con las sentencias que nos estamos encontrando. No obstante, para resumir un poco el tema, como bien comentaba Ruth, se aplica solo y exclusivamente a los despidos disciplinarios. ¿Cómo nos podemos o debemos, mejor dicho, enfrentarnos a un despido que tengamos que hacer actualmente? Ya lo anterior vamos a dejarlo pasar y vamos a ver ahora cómo lo tenemos que enfocar. Hay que hacer una audiencia previa. Entonces, esa audiencia previa tampoco está establecido cómo se debe hacer. Entonces, yo aquí sí que creo que es importante que las empresas tengáis unos protocolos. Entonces, ¿cómo hacemos la audiencia previa? Bueno, esa audiencia previa hay que entregarla por escrito, detallando claramente los hechos, informando a la persona trabajadora que esos hechos pueden constituir una falta muy grave y dándole un plazo. Nosotros las cartas damos un plazo de 3 días laborables y ponemos exactamente cuándo finaliza el plazo para que esa persona sea consciente hasta qué día tiene de margen para poder presentar las alegaciones que en su defensa estime oportunas. Hacemos entrega de la documentación con testigo y haciendo constar la hora en la que se la hemos entregado. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que esa persona vaya al médico, solicite una baja médica por lo que sea y el médico le dé esa baja médica y nos quiere hacer el lío que si esto es nulo o no es nulo. No, entregamos la audiencia previa con ese plazo previamente establecido, con un testigo que quede constancia de la hora de la entrega y nosotros lo que estamos haciendo como protocolo es dar un permiso retribuido durante el tiempo que dure esa audiencia previa para que esa persona pueda contactar con un servicio jurídico, con un sindicato, con un abogado, puedan analizar el caso y presentar las pruebas que estime oportunas. Nosotros estamos haciendo este procedimiento. No significa que sea el único ni que sea el perfecto, pero es el que estamos utilizando. Damos 3 días laborables, establecemos la fecha, ponemos la hora, testigo y permiso retribuido. Es de esa manera como nosotros lo estamos enfocando. Puede haber casos, porque ya ha habido alguna sentencia que dice, bueno, como no está establecido un plazo, puede ocurrir que tú le comuniques a la mañana la falta grave, pero por la gravedad de los propios hechos, igual al día siguiente ya has hecho el despido. Entonces, bueno, eso es razonable, no es razonable, pues va a depender de cada caso concreto y luego dependerá, obviamente, de la opinión que tenga el juez que esté analizando el asunto. Habrá que analizar también cuando nos plantea un cliente una situación concreta, qué audiencia previa damos, si es suficiente o no, o si ese tema es muy grave y esa audiencia previa la acortamos. Pero es importante dejar constancia de esa apertura de la audiencia previa. Luego ya veremos los tribunales cómo resuelven, porque tendrán que analizar cada caso concreto, porque no hay en ningún sitio establecido cómo se tiene que formalizar esa audiencia previa. En vuestro caso, Ruth, ¿estáis dando alguna recomendación concreta? ¿Tenéis algún protocolo? Sí, estamos haciendo exactamente lo mismo. Les damos eso, un margen de 3 días, laborables. Ya no vuelve el trabajador, le hacemos un permiso retribuido. La compañera por aquí preguntaba, ¿son días libres? Sí, son días libres. La persona no va a trabajar. Anotamos también a efectos de si solicita una incapacidad temporal. Cuidado si vamos a despedir después, si formalizamos el despido y ya nos ha solicitado una incapacidad temporal o nos solicita una reducción de jornada por cuidado de hijo, cuidado con esto, aunque si nos solicita una reducción de jornada por cuidado Posterior. posterior, hay sentencias ahí. Tenemos una sentencia del 18 de octubre, creo, del 2024, que es del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ahí la trabajadora solicitó la reducción de jornada para blindarse, para que no se le pudiera despedir. Y lo que dijo el tribunal es, aquí te has intentado blindar, ha habido mala fe y se procede al despido y no es despido nulo. Pero bueno, hay que tener muchísimo cuidado y ver cada caso. Efectivamente, también recomendamos de que sea por escrito. La norma no prohíbe de que sea verbal. Y de hecho hay sentencias en las que las empresas están utilizando el trámite de audiencia verbal. Claro, ahí el problema lo tienes después para acreditar que esa audiencia previa existe o no. Ojo con un colectivo, aquella persona que solicite la asistencia del delegado sindical.
¿sí? El hecho de que esta persona hagas una reunión en la que intervenga el delegado sindical y tú resuelvas dudas, etcétera, etcétera, eso no es audiencia previa. De acuerdo con el artículo 7, es una reunión que has tenido con el delegado sindical y la persona en la que has resuelto las dudas que sean, pero no se considera, hay una sentencia ya y muy reciente y la tenemos del mes pasado también, de febrero. Por lo tanto, hay que tener siempre en cuenta de que la audiencia tiene que ser a la persona. Efectivamente, hay que darle una carta indicándole todos los hechos, tiene que estar muy, muy claro, no pueden haber ambigüedades y muy importante, la relación entre la carta que se le da en la audiencia previa y la carta del despido. Tienen que coincidir. En el momento en el que después se hayan conocido a lo mejor otros hechos que queramos sancionar, o bien en la carta queramos darle un poquito más de forma, un poquito más de justificación, tenemos que volver a iniciar el trámite de audiencia. ¿Sí? En el momento en que la carta del despido incorpore otros hechos que no se hayan incorporado dentro del trámite de audiencia. Eso es, tenemos que tener cuidado porque normalmente las que estamos haciendo nosotros a día de hoy no nos hemos encontrado con hechos nuevos de momento. Lo que hacemos es, la audiencia previa es una carta que no es una carta de despido al uso porque todavía no le estás despidiendo, pero estás haciendo una relación de los hechos como si fueras luego posteriormente hacer esa carta de despido. Entonces muchas veces, bueno, no, siempre cuando luego hemos hecho el despido, hemos copiado y pegado todos los hechos si no ha habido alegaciones, porque igual la persona no las ha hecho, porque nos ha tocado casos que la persona no ha alegado nada. Bueno, pues no has alegado nada, no hay hechos nuevos, es que hago un copia-pega. Hago un copia-pega y ahora ya digo, sí, efectivamente, esto es una sanción, es una equivale a una sanción muy, muy grave y le sancionamos con el despido. Pero son los mismos hechos trasladados. Entonces, el trabajo que tenemos ahora de los juristas es un trabajo importante a la hora de redactar esa audiencia previa, porque ya tenemos que poner todos los hechos, toda la información que hemos tenido y tenemos que tener mucho cuidado y poner la máxima información para que esa persona se pueda defender. Que no se defiende porque no lo considera, no hace alegaciones, hacemos la carta de despido con los mismos hechos y luego ya le damos la forma, los artículos, etcétera, etcétera. Los tecnicismos más propios de la carta de despido. El hecho de no hacer alegaciones no implica que luego no se pueda impugnar ese despido. Por supuesto que la persona trabajadora tiene el mismo plazo para poder impugnarlo, pero yo creo que el no hacer alegaciones puede... Habrá que analizar cada caso, pero puede que le perjudique, porque claro, si luego tú dices algo que tranquilamente lo podrías haber dicho en ese procedimiento de alegaciones, pues entiendo que desde los juzgados eso también se tendrá en cuenta, pero lo iremos viendo porque todavía tenemos poco recorrido en este sentido. El tema de la hora, y por eso os ponía el ejemplo de la incapacidad temporal, como ha dicho Ruth, es para blindarse. Entonces, por eso es importante que cuando hagáis la entrega de la audiencia previa con un testigo se haga constar la hora en la que se le ha entregado, porque nos podemos encontrar con una solicitud a las 2 horas de una reducción de jornada por cuidado de hijo o de una baja por incapacidad temporal que nos llega. Entonces ya sabemos que hacer un despido de una persona que tiene una reducción de jornada por cuidado de hijo puede derivar en la nulidad. Son nulidades objetivas si no hay una causa clara de despido. Con la IT no ocurre lo mismo porque no es objetivamente nulo, pero sí que es cierto que si no tienes una causa, pues los indicios dan pie a pensar que lo has hecho por el hecho de que esté de baja por incapacidad temporal. Por eso es importante que hagáis constar la hora de la entrega de la audiencia previa. Y lo que comenta Ruth, si en esas alegaciones que esa persona trabajadora hace se incorporasen nuevos hechos que no éramos conocedores, habrá que hacer una nueva audiencia previa diciendo, bueno, además hemos sido conocedores de este punto y este punto, que esto consideramos que también puede constituir una falta muy grave en virtud del artículo del convenio colectivo, le damos otro margen de 3 días para que por favor haga las alegaciones sobre estos puntos concretos de los que no habíamos tenido conocimiento hasta este momento. Y bueno, y luego ya pues finalmente llegará un momento en el que se formalizará o no la carta de despido o se hará una suspensión de empleo y sueldo, no tenemos por qué despedirlo. Pero tenemos que analizar caso por caso y ver que la sanción del despido también sea proporcionada a los hechos y ante dudas, porque nunca podemos garantizar este juicio está ganado,
una suspensión de empleo y sueldo puede ser una solución no tan drástica, obviamente, como el despido, que a su vez puede que un tribunal lo considere improcedente porque ha sido desproporcionado. Entonces, cuidado, que tenemos que analizar el caso concreto, el expediente previo que esa persona haya podido tener, también es importante, si ha podido haber alguna reincidencia o no, y bueno, y tener claro que el despido, como ya sabemos, va a traer problemas. Y si decide acudir al juzgado, pues nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar, que en este caso Ruth es experta absoluta y seguro que habrá ido con casos que cree que tenía probabilidades de ganarlos y los habrá perdido y viceversa, porque al final estamos ahí ya sujetos a la decisión de un tercero objetivo y hay un dicho entre los abogados que todos conoceréis: más vale un mal acuerdo que un buen juicio, y por algo existe ese dicho, porque efectivamente no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pero si utilizáis y tenéis en cuenta estas recomendaciones, bueno, pues es lo que tenéis un poco que seguir en el caso en el que os encontréis con una situación así. Tenéis que saber que hay dos casos en los que podemos no presentar esa audiencia previa. ¿Vale? Lo establece el artículo 7. Son dos excepciones, nada más. Una sería cuando se vaya a producir un riesgo real para la empresa o para personas, y el segundo caso sería cuando esas faltas que se le están imputando pues pueden ser constitutivas de delito. ¿Vale? En estos dos casos podríamos exceptuar este trámite. Sobre el tema del riesgo real, os pongo un ejemplo que a priori a lo mejor no pensamos en él, pero es súper importante. Si nosotros estamos sancionando a alguien con la medida más extrema, que es la del despido, ha cometido una falta y esa falta es muy grave y motivo por despido. Las faltas caducan. Las faltas caducan a los 60 días desde que se ha producido. Entonces, la audiencia previa no interrumpe la prescripción. Esto quiero decir que si hace 60 días que esta persona cometió la falta y tú le vas bueno, tú le vas, el plazo de la caducidad, porque depende si es, bueno, el plazo de prescripción de la falta, que no me lío, te va a caducar. Puede ser de que tú presentes la carta de la audiencia previa y dándole esos 3 días hábiles que hemos dicho para que la persona conteste, se te ha prescrito, ya no le puedes despedir porque la falta por la que le quieres despedir ya está caducada. ¿Sí? Entonces, este sería un ejemplo, uno de los ejemplos de que si yo hago una audiencia previa de 3 días, por ejemplo, podría caer en caducidad. Entonces, en estos casos, puesto que la ley no nos dice ni el tiempo, ni los días, ni la forma, ni nada, podría darse la audiencia previa. Le doy la carta por la mañana a las 9 de la mañana, lo cito a las 12 del mediodía para que me presente las alegaciones y a la 1, si es que voy a proceder al despido, le despido. Pero sobre todo que no se nos caduque la acción de la sanción, ¿vale? Porque en definitiva el despido disciplinario siempre se basa primero en la comisión de una falta. Esa falta es tan grave que la sanción es el despido, ¿vale? Por lo tanto, esa falta caduca y es muy importante que que no nos enganchemos ahí con la audiencia previa 3 días y resulta que estemos en plazo de caducidad, ¿no? Creo que era un tema que no nos podíamos dejar porque es muy importante. Sí, sí que es cierto que el plazo es de 60 días cuando hablamos de faltas muy graves, pero hay que tenerlo en cuenta para no cometer un error y que pueda caducar, porque efectivamente, como no está establecido ningún procedimiento, no interrumpiría, o no lo sabemos. Igual luego se considera que lo interrumpe, pero de momento no nos la podemos jugar. Entonces, si andamos justos con el plazo, entonces ahí lo que comenta Ruth, el poder acelerar esa audiencia previa para no caer en el error de poder caducar la acción. Estoy viendo que voy a detenerme en una de las consultas del chat, en dos en concreto, que me han parecido muy interesantes. ¿Tiene el mismo efecto legal enviarlo por Signaturit? Pues recientemente ha habido una sentencia que determina que no. Entonces, nosotros no mandamos nada por Signaturit. ¿Por qué? Porque se determina que no se sabe a ciencia cierta quién ha abierto ese email. Resumiéndolo muy rápido. Por lo tanto, a nosotros no nos da ninguna seguridad ni garantía y no mandamos nada por Signaturit. Lo hacemos todo por Burofax.
Sí, presencialmente nosotros y, si no también. es posible, por burofax. Entonces, tened cuidado, ¿de acuerdo? Luego me hacen otro planteamiento en el tema de las ausencias. Bueno, aquí hemos tenido recientemente una sentencia, Ruth, que creo que es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha dicho que eso equivale a bajas voluntarias. Bueno, ahí tenemos también otro jardín del que hablar, pero bueno. Hay que hacer lo mismo. Si una persona lleva 3 días o 4 días sin acudir a su puesto de trabajo, hay que mandarle también un burofax con esa audiencia previa para que nos justifique el motivo y la causa de sus ausencias, dándole un plazo para que nos informe de su situación, porque puede que esté de baja o no se haya tramitado correctamente esa IT y no lo sepamos. Yo sí que saco el IDC enseguida, pido a mis compañeras que me lo faciliten. Entonces, hombre, si veo que en el IDC a los 4 o 5 días no hay una baja médica, entonces ya mandamos el burofax. Y de hecho hago constar en el propio documento que remitimos que se ha consultado el IDC y que a día de hoy no consta baja alguna. Porque a veces igual el médico ha podido cometer algún error y no quiero entrar en un problema por no verificar que efectivamente esa persona esté o no de baja. Entonces hacemos lo mismo. Yo lo mismo. Y lo que Mm, todavía no nos hemos atrevido a hacer, y no porque no me han entrado ganas, es el tramitar la baja como una baja voluntaria. mm, Pero hoy sí que ha habido una sentencia muy reciente que dice que si esa persona está forzando el despido para cobrar la prestación por desempleo, eso es una baja voluntaria. Yo sí, creo que aquí no nos pueden hacer responsables a las empresas. Yo creo que la empresa tiene que seguir actuando como un despido disciplinario porque no tiene una baja voluntaria de ninguna manera fehaciente. Se ha informado, esa persona ha desaparecido y no sabemos nada más de esa persona. Una baja voluntaria, yo veo un riesgo para mi cliente. Por lo tanto, hacemos todo el procedimiento hasta que acabamos en el despido. Si luego el SEPE que está analizando esa prestación por desempleo puede considerar que haya habido algo turbio, bueno, pues que sea el SEPE quien lo mande a inspección, e inspección quien haga las actuaciones que correspondan, y desde luego si esa persona lo ha estado forzando tendrá que ser inspección la que determine que es una prestación indebida. Pero nosotros como empresa, una baja voluntaria a mí me parece arriesgado, pero sí que es cierto que muchas veces me lo he planteado porque sé fehacientemente que lo están haciendo forzando para cobrar una prestación por desempleo, pero no me he atrevido. no, no, Esta nosotros. sentencia, pues bueno, pues viene un poco a decir, oye, tú como empresa, ¿no? Realmente esa sentencia le está como dando un tirón de orejas a la empresa. Le está diciendo, hombre, tú como empresa ya estás viendo que esa persona te está forzando, ¿no? Pues tramita una baja voluntaria, pero hombre, tú no puedes hacerlo si no tienes una forma fehaciente de acreditar que eso es una baja voluntaria. Un WhatsApp, algo, ¿cómo lo haces? No, no, efectivamente, nosotros tampoco somos partidarios de considerar una baja voluntaria y menos desde esta sentencia. O sea, antes a lo mejor me lo hubiera planteado. Desde el 18 de noviembre del 2024, nunca jamás. Y Nuria por aquí nos hacía una pregunta muy interesante. Dice, ¿estos 3 días se le pueden dar vacaciones? No, un rotundo no. No sé si, Chaso, tú piensas lo No, mismo que yo. Un que sí. rotundo no. El Estatuto de los Trabajadores dice que los trabajadores tienen que conocer el disfrute de sus vacaciones con 2 meses de antelación. Y Antelación. por lo tanto, de aquí, de hoy a mañana, a mí no me puedes obligar a coger vacaciones. Si no quieres que venga, me haces un permiso retribuido y ya está, yo me quedo en casa, pero no me puedes Efectivamente. obligar a disfrutar de mis vacaciones. Ujú. Eso es. Por aquí nos comenta una compañera, he visto hacerlo con éxito lo de la baja voluntaria por no acudir. Bueno, el éxito dependerá de si Mm, recurre o no la persona sí. trabajadora. Entonces, ahí hay un riesgo, claro, si esa persona trabajadora no recurre, entonces, pues bien, sí, hemos tenido éxito porque no ha recurrido. Pero, ¿y si recurre? ¿Qué pasa? Pues ahí es donde hay que ser prudentes. Sí, tenemos que tener en cuenta una cosa. Yo siempre les digo a mis clientes esto. El trabajador tiene abogado de oficio, cobre lo que Mm. cobre. Tiene abogado de oficio. Es decir, hay muchas veces que hablas con un cliente y dice, no, porque no le va a salir a cuenta. Si total, para lo que va a reclamar, sí le va a salir a cuenta, porque le sale gratis. El Mm. abogado de oficio cobra del Estado y del trabajador solamente cuando él perciba dinero. Y por lo tanto, a un trabajador le es muy sencillo poner una demanda a la empresa por lo que sea. Se van, tramitan abogado de oficio, independientemente de su salario. Por lo tanto, cuidado, cuidado con esto porque yo después de la reforma no me lo juego, ni con la baja voluntaria, ni el tema de vacaciones, ni nada de esto. Intentar Eso es. aplicar la norma lo máximo posible y protegernos de una posible demanda. Mm. Es efectivamente, Ruth. Bueno, veo que coincidimos. Sí, sí, sí. Así que también me da tranquilidad. Sí, sí, sí.
Bueno, pues si os parece, vamos a pasar ya al siguiente punto, que también es un punto muy interesante y que tenemos que tener muy en cuenta, que es qué ocurre cuando a una persona trabajadora le concede una incapacidad permanente total y la baja automática que regula, y digo regula porque no ha cambiado la norma todavía, esa baja automática que regula el Estatuto de los Trabajadores cuando a una persona le reconoce una incapacidad permanente en el grado de total. Hasta ahora nadie, bueno, al menos no había grandes planteamientos sobre este sentido y se tramitaban bajas automáticas cuando a esa persona trabajadora le concedía una incapacidad permanente. Pues ahora no lo hagáis. Desde luego no hagáis una baja automática porque el año pasado, en enero del 2024, tuvimos una sentencia de gran calado del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto, determinando que no podemos aplicar una baja automática, que es discriminatorio y que esa baja puede ser una baja nula. Y de hecho ya ha habido sentencias en este sentido de despidos nulos cuando la empresa no ha tomado las medidas que debiese antes de proceder a esa extinción automática. Entonces el Estatuto de los Trabajadores todavía regula ese artículo porque no se ha aprobado el proyecto de ley que en teoría va a modificar la forma de extinguir estos contratos ni las condiciones que tenemos que tener en cuenta para poder reubicar a esa persona trabajadora en otro puesto de trabajo que pueda ser compatible. Nosotros, a día de hoy, y resumiendo mucho, cuando yo recibo una incapacidad permanente en el grado de total, lo primero que hago es hablar con la empresa y le comento, mira, tienes que hablar con el servicio de prevención, vamos a pasar el reconocimiento médico, vamos a ver qué puestos de trabajo pueden ser compatibles con su estado, tenemos que estudiar si se puede adaptar su puesto o bien le podemos reubicar en otro, si tiene la formación para poder realizar funciones en otro puesto de trabajo y vamos a hacer un análisis estudiado y detallado de todas las opciones que hay. Y una vez que ya lo tenemos, le presentamos a la persona trabajadora las opciones. Ese anteproyecto de ley, bueno, creo que ha cambiado en alguna ocasión y una de las veces que lo leí venía a determinar que la empresa, que es la que tiene la obligación de intentar adaptar el puesto o bien reubicarlo en otro puesto compatible con su incapacidad, le hace la oferta que considere oportuna y es el trabajador el que podrá decidir si acepta esa propuesta de la empresa para otro puesto de trabajo compatible con su incapacidad permanente o si decide extinguir la relación laboral. Aquí lo de extinguir la relación laboral, yo considero, a ver tú, Ruth, ¿qué opinas? Que no tendría por qué eliminarse el artículo que regula la extinción de la IP, sino matizarlo y que se siga utilizando esa vía cuando la persona trabajadora es la que decide que no quiere continuar en la empresa, o bien porque el puesto que le ofrecen no le resulta atractivo, o igual porque es una persona mayor de 55 años y tiene derecho a la cualificada y, bueno, pues prefiere cobrar la pensión y no seguir prestando servicios en la empresa. Entonces, finalmente no sé cómo lo harán. Lo que sí que tengo claro, y os tiene que quedar claro a todos, es ese estudio y análisis que tenemos que hacer y esas ofertas de opciones que tenemos que presentar a la persona trabajadora. No se puede extinguir el contrato, salvo riesgo de nulidad, obviamente. Bueno, Ruth. Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho. No sé qué voy a aportar más. Es muy importante que se haga ese análisis desde el departamento, desde prevención de riesgos laborales, para determinar pues, si esta persona pues, se le puede reubicar, en qué puesto, etcétera. Es muy importante documentar esto, pero en definitiva, con el redactado de momento actual y que va avanzando, es, por mucho que tú hayas hecho ese informe, por mucho que tú veas que lo que sea, la opción la tiene el trabajador. La opción la tiene el trabajador. El artículo, la letra N que se va a incorporar dentro del artículo 49, lo que habla también es, bueno, que se podrá extinguir el contrato si, ¿cómo lo dice? Ahora no me acuerdo cómo la palabra. Es decir, si le va a suponer a la empresa, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Si Itxaso, le va a suponer un agravio, sí, bueno,
Sí, algo así dice. No es esa palabra en concreto, pero exacto, un agravio en términos económicos. En todo momento la norma en lo que se basa y todo lo que las enmiendas que se están presentando, las respuestas a las enmiendas, se están basando en el tema económico. Entonces, lo que se está planteando sobre el tema económico, para que a la empresa pues no le suponga tanto agravio económico, pues es que a lo mejor pues hay algún tipo de subvenciones o lo que sea. Pero Mm, no se está hablando de algo vuelvo a dar mi opinión, pero es que aquí estoy hablando con empresas y las empresas miden productividad y miden rendimientos. Y entonces, claro, si solamente se miran a nivel de costes, a mí a lo mejor a nivel de costes no me es tanto agravio reubicar un trabajador. A mí como empresa a lo mejor me produce más agravio a nivel productivo, a nivel productivo de la compañía. Entonces, bueno, no sé cómo va a acabar. Hay un montón de enmiendas. Si quien nos guste leer las leyes, pues hay un montón de enmiendas a esta ley. Y las respuestas, pues bueno, parece que van para adelante. Hay una enmienda de un partido político. Yo con ese partido político, pues no comparto filosofía, pero la estuve leyendo y la verdad es que me pareció muy interesante, ¿no? Porque decían, lo que viene a decir un poco esta enmienda de este grupo en concreto, lo que viene a decir es, bueno, consideramos, primero, vamos a ver, si a esta persona le han concedido una incapacidad permanente y va a cobrar una pensión que sale del bolsillo de todos nosotros, ¿cómo va? ¿Cómo se va a gestionar eso? Va a tener que renunciar a la pensión o no? ¿O va a mantener su puesto de trabajo y además va a percibir esa pensión? Pues no está claro eso. No está claro si esa persona, cuando opte, le van a obligar a que opte entre cobro la pensión o trabajo y cobro mi salario, ¿no? Porque sería bastante injusto de que esta persona continuara en su empresa, trabajando, etcétera, cobrando un salario y además cobrando la pensión, ¿no? Esa es, pero una de las enmiendas van por ahí. Y otra cuestión que también pues lo encontré muy acertada de esta enmienda es que dicen, vamos a ver, tanto empresa como trabajador están cotizando por contingencias comunes. La empresa cotiza un 23,6 de esa base de cotización. Sale del bolsillo de la empresa. Y dicen, bueno, la empresa está cotizando por contingencias comunes para que el trabajador quede cubierto cuando se produzca este hecho, ¿no? Que en este caso sería la incapacidad permanente. Y ahora resulta que vamos a modificar la ley y cuando se produzca ese hecho para el que yo he estado cotizando durante toda la relación laboral, resulta que como empresa tengo la obligación de mantener y se continuar pagando el salario y la cotización de ese trabajador, ¿no? Y aquí, bueno, pues esta enmienda lo que dice es, pues eso, que es injusto. No sé si es injusto o no, no voy a entrar en juzgar, pero bueno, tiene su lógica. Yo me quedo solamente en que tiene su lógica el planteamiento, ¿no? La carga excesiva será valorada en salario, el volumen de la empresa, el tamaño de la empresa. En definitiva, hay muchas cosas más que solamente hablar del salario medio de ese trabajador. Sí, en este sentido, Ruth, lo que estabas antes buscando, la norma dice, a no ser que la empresa acredite que no puede aplicar ajustes razonables. Esto, Habla ajustes de ajustes razonables. razonables. Entonces, ¿eso qué significa? Que por aquí nos lo están planteando en el chat. Pues imaginaros un pequeño taller que solamente tiene 3 operarios, que igual no hay nadie en la administración más que el propietario, donde le reubicas. Es que no tienes un puesto para reubicarlo, entonces pues tendrás que hacer un estudio alegando que no existe un puesto compatible, que no puede aplicar esos ajustes razonables, porque no puede por el tamaño de la empresa, y hacer un informe detallado. Y en ese caso extinguir la relación laboral, pero
porque existe esta excepción que estamos comentando. Ahora bien, también están preguntando por el chat si, por ejemplo, esa persona tiene un puesto, vamos a suponer que es oficial de primera en la cadena, no lo sé, y le concede una incapacidad permanente para ese puesto en concreto, podría, por ejemplo, ser compatible, vamos a suponer que me lo invento, con un puesto de limpieza, pero ese puesto de limpieza está por debajo, es un grupo que está por debajo, pues cobrará en función de ese nuevo puesto. No tienes que mantener la retribución que ya tenía, es que esa parte que era su profesión habitual ya está siendo compensada con una incapacidad permanente. Entonces yo sí que creo que en estos casos en los que hay un cambio de puesto, sí que se va a poder cobrar la incapacidad permanente de su puesto habitual y podrá cobrar el Mm. sueldo de ese puesto nuevo al que accede, que no era su profesión habitual y que es compatible con su incapacidad permanente. Yo creo que eso sí que va a ser compatible. Sí que es cierto, Ruth, la reflexión, porque es importante, porque igual esto puede cambiar a futuro, porque con la incapacidad permanente absoluta, que antes era compatible con el trabajo, había una sentencia muy reciente del Supremo que ha dicho que tururú, y ha cambiado la doctrina. Entonces, bueno, pues estamos en ya sabemos en qué área nos movemos. El área del derecho laboral es así. Entonces, antes se podía compatibilizar una incapacidad permanente absoluta con un trabajo y ahora ya no se puede, y eso lo permitía el Tribunal Supremo y ha habido un cambio de doctrina. Pues ya veremos qué es lo que ocurre con esto, pero sí que yo a corto plazo sí que veo que va a ser compatible una incapacidad permanente con un puesto que nada tenga que ver con la profesión habitual y con las limitaciones que esa persona tenga. Iremos viendo también, porque estamos con este anteproyecto de ley, veremos finalmente cómo queda redactado, pero tenéis que tener en cuenta pues, todas las recomendaciones que os estamos haciendo para que esa persona trabajadora, si optamos por extinguir el contrato, nos demande y además sea un despido nulo. Cuidado con el hacer un análisis muy detallado de esos ajustes razonables que a priori nos exonerarían de poder reubicarlo en otro sitio si es que no existe un puesto, pero que hay que molestarse, que no sirven dos líneas, que hay que hacer un buen informe, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, pues es confiar en que el trabajador no reclame si él es consciente de la situación y lo ve claramente, pues no tendría por qué haber problemas, pero bueno, sorpresas nos encontramos continuamente. Y sobre todo el informe, ese estudio de esas medidas razonables que las haga el Servicio de Prevención de Riesgos Laborables, Mm, no el técnico de recursos humanos, no la asesoría, no el abogado, mm. el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, ¿sí? Principalmente, sí. Luego se Sí, pueden aplicar más añadidos, pero sí. esta es la clave. Pero la Mm, base del análisis tiene que ser el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Y por ujú. supuesto, la norma dice que es compatible. Tú puedes percibir una incapacidad permanente total y tener otro trabajo retribuido y sí, lo van a percibir, van a continuar cobrando la incapacidad permanente total y el salario, por supuesto. Pero ahí está esa sentencia con la absoluta que ha marcado doctrina. Y sobre el salario, pues bueno, habrá que mirar muy bien con lupa cada caso, cada puesto, cómo se configura el salario, y porque aquí si estamos haciendo una adaptación del puesto y has rebajado a ese trabajador a una categoría que es inferior, aquí lo que estamos haciendo es una movilidad funcional en descenso. Y una de las cosas, una de las cuestiones que marca el estatuto, habría que ver si a este caso se va a aplicar, ¿eh? Porque es que la norma es Ambigua. tan ambigua y sin tocar tantos puntos a los que afecta que no os podemos dar respuesta, ¿no? Pero si fuera otro caso, imaginad que yo pues tengo un puesto y a mí me rebajan de categoría, pues no pasa nada, me rebajas de categoría, pero yo continúo cobrando mi salario normal, a no ser que aquí, en esta categoría, hubiera algún concepto salarial específico y únicamente para ese puesto. Entonces sí que me lo podrían eliminar. Pero si no, una movilidad funcional, porque le interesa a la empresa en descenso, mantienes tu salario. Entonces, ¿va a pasar esto en esta cuestión? Pues no lo sabemos, porque no se está modificando ese artículo. No están, hay muchos aspectos a Precoz. los que afecta Mm. esta reforma, pero que no se están teniendo en consideración. Bueno, yo en este caso lo que creo que habría que hacer es un acuerdo por escrito. Sí. Bueno, claro, todo por escrito, Un acuerdo y que la persona trabajadora todo, acepta el nuevo puesto y las condiciones salariales del nuevo puesto. todo.
Todos hay que documentarlo en pactos, cualquier cosa. Es que hasta el permiso que me cojo mañana por la tarde, todo hay que documentarlo por escrito, porque las palabras se las lleva el viento y después pues nos vemos en los tribunales Eso es. y a ver Nos cómo lo lanzaban, pruebas. nos lanzaba alguna pregunta algún compañero o compañera relacionado con qué hacemos durante ese periodo de tiempo. A ver, aquí normalmente cuando una incapacidad permanente es denegada y esa persona se tiene que reincorporar, perdón, cuando se concede una incapacidad permanente parcial, puede ocurrir, total, jolín, puede ocurrir que la persona trabajadora estuviese de baja por agotamiento de la IT, ¿no? A los 545 días hemos tramitado la baja por agotamiento y en ese impasse se le reconoce la incapacidad permanente. Nosotros lo que hacemos es darle de alta. No lo podemos tener ahí en el limbo. Le damos de alta en la empresa y entonces empezamos los estudios. ¿Qué pasa? Que como tienen muchas vacaciones acumuladas, las que no hayan prescrito, que normalmente no prescriben, entonces todas las vacaciones que tengan acumuladas, lo que hacemos es un pacto de disfrute de esas vacaciones que además a esa persona trabajadora le interesa disfrutarlas también en ese momento. Entonces lo pactamos por escrito. No lo imponemos, lo pactamos por escrito. Entonces, durante el tiempo que se está haciendo el estudio, durante el tiempo que se está analizando, que el Servicio de Prevención de Riesgos le hace la evaluación de riesgos, etcétera, pues claro, se puede dilatar 3 semanas tranquilamente. Entonces, en ese impasse, esa persona lo que hacemos es pactar las vacaciones. Sí, sí. Mm. Correcto. Nunca se imponen. O, por ejemplo, aquí, cogiendo la idea esta de imponer, ¿no? María nos decía, bueno, si en lugar de cambiar la categoría del trabajador, le hago una reducción de jornada. Tú no puedes imponer, en No, primer lugar, es que no puedes imponer nada, ni reducción de acuerdo. jornada, ni nada. Todo tiene que ser acuerdo, acuerdo por escrito y es primera parte, trabajador, segunda parte, empresa. Llegan a este acuerdo, un acuerdo, nunca es le comunicamos, le notificamos, siempre tiene que ser en formato acuerdo, ¿sí? Y después, María, sobre la pregunta esta que decías, ¿le puedo, en vez de rebajar la categoría, no es rebajar la categoría, es lo adapto, lo ubico, lo reubico, no le estoy rebajando la categoría, le puedo mantener la categoría o su nivel en el organigrama de la empresa, pero en otro lugar le reubico dentro de la compañía, ¿vale? Por lo tanto, no necesariamente tengo que rebajarle la categoría, ¿sí? Y si tú aquí, en este proceso, le hicieras una reducción de la jornada, lo que estarías haciendo además es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Mm. Y el trabajador podría extinguir el contrato con indemnización, además. A ver qué te parece, Ruth, la pregunta que nos plantea Covadonga. ¿Y si no quiere coger vacaciones, ¿no? En el impasse de que estamos haciendo el estudio, analizando, no llegamos a un acuerdo con el tema de las vacaciones. Claro, todavía no le hemos hecho una propuesta de qué puesto de trabajo puede ser compatible con su estado. No quiere disfrutar de las vacaciones y no nos lo pone fácil. A ver, yo lo que he entendido cuando estabas hablando, Ichazo, es el típico caso de una persona que lleva 545 días de baja, Ujú, entonces no ha hecho vacaciones durante ujú, ese periodo, no ha hecho vacaciones y las tiene, es una obligación, las tiene que disfrutar porque las vacaciones no se pueden renunciar a ellas, las tiene ujú. que disfrutar a continuación de que se reincorpore. Igual que cuando una persona no ha podido disfrutar por la maternidad, cuando se reincorpora, disfruta de la maternidad. Pues aquí tiene, perdón, de las vacaciones, pues aquí tiene que disfrutar de sus vacaciones. Pues aquí hay Entonces, algún tema contradictorio porque depende de la redacción que tenga el convenio colectivo de aplicación. Porque bueno, eso sí, claro, hay claro. convenios que efectivamente lo tienen así establecido, entonces no hay problema. Entonces, en vuestro caso concreto, consultar el convenio colectivo de aplicación y le decís a la persona trabajadora, si tenéis dudas de que os pueda enredar, oye, el convenio colectivo marca esto, punto, son vacaciones. Y no hay duda porque además las vacaciones las tienes y ojo, que le pueden prescribir. Sí, sí, Que sí, entonces claro, puede entrar en riesgo esa persona trabajadora de que le prescriban las vacaciones, porque igual la ITELA empezó en el 2023, por ejemplo. correcto. Entonces, cuidado porque igual le prescriben. Entonces, intentando conseguir un beneficio, luego consigue lo contrario. Entonces, bueno, hay que analizar, mirar el convenio colectivo, ver los plazos de prescripción. Yo, sinceramente, hemos tenido muchos casos, siempre han sido vacaciones.
Y ya no Sí. porque tengamos que analizar si es compatible o no, ¿eh? Cuando se ha denegado una incapacidad permanente y tienen que reincorporarse, siempre han disfrutado primero de todas las vacaciones. Pero eso yo creo que también lo tienen bastante interiorizado, porque son vacaciones de años pasados y la empresa le dice, bueno, tienes que disfrutar estas vacaciones y no ponen, en principio, pegas. Ahora, si alguno nos quisiese enredar con esto, miramos el convenio colectivo de aplicación y si no, pues a trabajar. Si no estamos hablando de una IP total, ¿eh? Ojo. Claro, aquí dice, si le has pagado las vacaciones en el agotamiento de la IT, O un error. solamente Un error, no hay que es un pagar, error, no se pagan las claro. vacaciones. Y nos las piden, ¿eh? Muchas veces. No, lo tenemos por protocolo, no se pagan vacaciones. No, no. Las vacaciones se disfrutan. Y si no el único motivo por el que se pagan las vacaciones no disfrutadas es cuando hay un finiquito. Y hay un Efectivamente. finiquito cuando se extingue la relación laboral. Y esto No es una antes. suspensión. No Esto es antes. una Esto es una suspensión, suspensión, correcto. Hay que diferenciar efectivamente. entre el concepto suspensión del contrato con extinción de la relación laboral. Y aquí, pues, el agotamiento de la IT no ha habido una extinción de la relación laboral. Por lo tanto, es un error. Ujú, Sí, sí. efectivamente. Eso es. Bueno, A ver. Ruth, como no pasemos al último paso, la Sí, última vamos que ya tenemos, no porque, terminamos. madre mía, es que Nos eran hemos muchos excedido temas. ya media hora. Es muchos temas. Sí, Bueno, nos pedimos disculpas, esperamos de que sea de vuestro interés y bueno, en principio aquí tenemos aún 134 participantes, o sea que sí, sí es de su interés. Vamos a ir así rápido para el último punto, perfecto. que es el del contrato temporal, contrato fijo discontinuo, ¿no? Que es una de las preguntas claves, sobre todo cuando yo imparto el curso de modalidades contractuales, cuando llegamos aquí es, bueno, ¿cuándo es temporal? ¿Cuándo es fijo discontinuo? Para mí, la clave, para intentar sintetizar lo máximo, ¿eh? Para mí, aquí la cuestión clave son las palabras. Las palabras. Estamos en un contrato temporal cuando haya un incremento, es decir, tú tienes tu actividad normal, tú me dirás después, Ichazo, si estás Mm. de acuerdo conmigo. Cuando tú tienes tu actividad normal y hay un incremento que es ocasional e imprevisible, tú no te lo esperabas. Sin duda es un contrato temporal que puede ser un máximo de 6 meses en un periodo de 12 o por convenio que podrías llegar a ser 12. Vale, sin ninguna duda, no te vayas a fijo discontinuo, no te líes, es un temporal. Cuando haya oscilaciones, ¿vale? Oscilaciones no significa que yo tenga un trabajo, un tipo de actividad intermitente, sino que hay unas oscilaciones entre el personal que yo necesito y el personal que tengo yo a mi disposición. Siempre pongo el mismo ejemplo porque yo creo que ayuda. Imaginad que vosotros como recursos humanos es vuestra realidad, estáis obligados a planificar vuestra plantilla, ¿vale? Y que las vacaciones queden cubiertas con el personal y tener una previsión de las personas que van a coger una incapacidad temporal, etcétera, etcétera. Ese es vuestro trabajo como recursos humanos. Ahora imaginad que llegan las vacaciones, ¿no? Que está ahí en el artículo 15. Entre oscilaciones se van a entender las vacaciones. Bueno, pues vamos a analizar este caso para verlo cuándo voy a poder utilizarlo o no. Imaginad que vosotros habéis hecho vuestra previsión de la plantilla que vais a necesitar este año y cuando llega la campaña de vacaciones, que en principio teníais toda vuestra plantilla estructurada, pues os cogen la baja, yo qué sé, 25 personas, más de las que esperabais, ¿vale? En ese caso está habiendo un desajuste temporal entre el personal que tenéis a vuestra disposición y el que necesitáis. ¿Sí? Entonces ahí se produce esa oscilación, que es la segunda palabra clave del contrato temporal. Para cubrir esa situación de esa oscilación o ese desajuste temporal, contrato temporal, sin ninguna duda. Ahora bien, para cubrir las vacaciones de cada año, no puede ser un contrato temporal. Tiene que ser el fijo discontinuo. No sé, ¿cómo lo ves tú hasta aquí? ¿Coincidimos o...?
Depende un poco, porque si esas vacaciones son vacaciones que más o menos se cogen en periodos estivales, nosotros sí que solemos utilizar también el contrato de circunstancias de la producción imprevisible, porque de hecho también detalla que se puede utilizar esa modalidad de contrato para eso. Pero claro, aquí sí que es cierto que va a depender de si tú tienes una persona que solamente la tienes contratada para cubrir vacaciones, pues entonces ahí, claro, puedes entrar en el juego de un fijo Claro, discontinuo. Entonces hay que analizar cada caso concreto, porque puede que tengas esas dos opciones y ver cuál de las dos es más correcta, porque igual estás cubriendo periodos de Semana Santa, periodos de verano, periodos de Navidades y periodos de puentes. Pues bueno, pues ahí yo sí que me inclinaría por la figura, obviamente, del fijo discontinuo. Pero si es algo concreto, si son una IT corta, unas vacaciones de un eso mes, sí, ahí vamos al contrato temporal. correcto, Bueno, porque una se incapacidad produce ese temporal sería desajuste. sustitución, una IT, perdón, sería sustitución, pero bueno, vacaciones por algún periodo corto estaríamos hablando del contrato temporal, o sea que de acuerdo con lo que comentas. Correcto. Y después, pues bueno, tenemos la última situación, que es aquello de los 90 días que no pueden ser consecutivos, pero que la norma tampoco nos dice, bueno, dentro de 90 días puedo coger semanas sueltas, puedo coger, no te dice nada, te lo deja ahí a la ambigüedad, que serían situaciones que son ocasionales, es decir, no se va dando de forma cíclica, no se va dando en principio cada año, sino que es ocasional y que tú lo puedes prever, ¿no? Y que Ujú, sobre todo que tiene una duración reducida y muy reducida, ¿no? Y tú puedes contratar a personas durante esos 90 días al año ujú, que no sean consecutivos y sin ningún límite de personas. Es decir, yo podría contratar 1000 personas 2 días bajo esta modalidad de contrato sin ningún tipo de problema. Yo aquí en Pamplona pongo un ejemplo muy característico y utilizamos mucho en hostelería esta modalidad para las comuniones que hay en mayo, San Fermines que tenemos en julio y los previos de las cenas de Navidades que suele empezar a partir de la segunda semana de diciembre hasta después de Reyes. Entonces ahí solemos hacer como 70 días más o menos, que no son periodos consecutivos, y utilizamos esta modalidad porque siempre se repite. Todos los años tenemos esas puntas de trabajo que ya las tenemos perfectamente identificadas, entonces nos vamos al contrato ocasional, sí. Entiendo que las personas que contratáis, por supuesto, no son las mismas cada año. No, ¿O sí? Pues, no, porque normalmente si no caería. Claro, van. varía mucho, sí, varía mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues entonces compartimos, Mm, en conclusión, si es algo ocasional, si es imprevisible, si hay esas oscilaciones que generan ese desajuste de personal, algo que sea muy concreto, muy ocasional, sin ninguna duda y sin ningún miedo temporal. Eso sí, lo tenéis que justificar en el contrato, ¿vale? eso Eso es. es muy importante. Mm, Cuando se dan, pues esto, actividades intermitentes, mi propia actividad es intermitente, actividades productivas totalmente de temporada, pues ahí hay que ver, hay que analizar, a ver si podemos caer de alguna manera en un contrato temporal, pero si ese trabajador tú lo estás contratando cíclicamente, de forma intermitente, un año, otro, digo un año o digo un mes, tal, sería fijo discontinuo sin ninguna duda. ujú, eso es, eso es. Bueno, Ruth, yo creo que ya. Nos hemos extendido 40 minutos. Sí, sí, Los... sí, bueno, pero es que son temas que dan mucho juego y porque Sí, podríamos estar aquí tranquilamente toda la mañana, pero bueno, pues al final esto es una webinar y hemos mm, compartido pues nuestras impresiones con todos los oyentes. Un placer, como un placer siempre, también. Sí. contar contigo y con este feedback que hacemos las dos. Espero que os hayamos podido transmitir todo lo que queríamos y bueno, y que os hayamos ayudado a ubicaros un poco en cómo estamos ahora y alguna duda que os haya surgido, que nos hayáis planteado, pues bueno, pues ha sido un placer por mi parte y Por nada, mi, espero vernos pronto en una nueva webinar, que cambios continuamente. por mi Porque parte estoy también de ha sido, ritmo. por mi parte también ha sido un placer compartir con todos vosotros, con Ichazo y con todos los compañeros que habéis ido participando. Muchísimas gracias también por Pues sí, aportar, por nutrir esta webinar. Un compañero nos decía, ¿vais a enviar documentación? Pues aquí ha sido un nos vais a coloquio, un tener que escuchar. diálogo, dos compañeras con ciento y pico de compañeros más en directo compartiendo impresiones, no hay material. Si alguno queréis alguna sentencia de las que hemos hablado, pues escribís a Induin y encantadísimas os la haremos llegar.
Espero que Recordad volvamos a se colgará la encontrarnos. grabación, que está grabado, por si queréis, bueno, en algún momento volver a escuchar la exposición, pues bueno, pues ahí tenéis que el vídeo lo tenéis accesible en la página de Induin, en el apartado de actualidad, y lo colgarán pues la semana que viene, cuando tengan tiempo de editarlo. Nos han dicho que tardan un par de días, así que la semana que viene estará a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias. Os vemos en la Gracias. próxima webinar. Sí, Induin.